¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Vamos a continuar con este curso de biodescodificación, presumiendo y siendo parte de la Universidad Virtual de Chilay. Yo como rector, vamos a ver este módulo número 11, donde vamos a ver el sistema nervioso, cómo trabaja, que es muy similar a la alopatía, el estudio, y también a energía cuántica. Vamos a ver el sistema ortosimpático, el sistema parasimpático y vamos a ver los síntomas generales a nivel de la simpaticotonía y los síntomas generales de la vagotonía. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la crisis épica y cómo se da? Que se da, por ejemplo, sabemos que por la mañana se suele dar la simpaticotonía y por la noche la vagotonía. Vamos a iniciar con este módulo que va a estar muy interesante como todos. Comenzamos con que tenemos dos sistemas nerviosos. Vamos a hablar del sistema nervioso para darle sentido a lo que acabamos de explicar. Esto es en medicina básica. Primero, el primero se llama cerebro espinal. Es el sistema nervioso consciente y voluntario. Las informaciones provienen de los cinco sentidos y las órdenes se expresan a través del músculo. Por ejemplo, veo una botella y decido cogerla o tocarla. No es este el sistema nervioso al que nos va a interesar. Este segundo se llama sistema neurovegetativo. La palabra se asemeja a vegetal porque cuando la persona está en estado de coma, el sistema consciente y voluntario desaparecen, pero este continúa funcionando. Y se dice que esta persona es como un vegetal. Estamos en un estado vegetativo. Es el sistema de la vida subconsciente, involuntario y automático. Es decir, si hace calor, vas a sudar. Esto es involuntario. Cuando has comido, el estómago fabrica enzimas. Esto es inconsciente e involuntario. Todas las células de nuestro cuerpo se vinculan al cerebro con este sistema nervioso. En el cerebro y en la médula espinal hay centros nerviosos con comandos, es decir, que las informaciones vienen de todas partes del cuerpo. Por ejemplo, que nos falta oxígeno y el cerebro y la médula van a dar órdenes al músculo del pulmón para que se acelere, el corazón que se acelere o al esqueleto que fabrique glóbulos rojos. Este sistema nervioso se divide en dos sistemas más. El gran centro de control del sistema neurovegetativo es el hipotálamo. El hipotálamo está vinculado a las emociones, es decir, que las emociones tienen un impacto inmediato sobre este sistema. Esto se sabe desde hace mucho tiempo en psicología y en medicina. El hipotálamo también está vinculado al sistema cerebro-espinal, es decir, que lo que vemos, lo que escuchamos va a impactar sobre el hipotálamo y el sistema neurovegetativo, pero también todo lo que proviene del córtex, es decir, todo nuestro imaginario. Así que el hipotálamo va a dar órdenes por vía nerviosa y también por vía sanguínea, a través de las hormonas. A nivel de los nervios vegetativos, existen dos grandes sistemas que unen las células al centro nervioso. El sistema ortosimpático. Para la medicina es el sistema de urgencia, de socorro. Cuando hay un problema o un estrés, es el sistema que va a estimular el cuerpo, un órgano en concreto. Va a dirigir todas las células, todos los órganos del cuerpo. Va a acelerar el corazón, dilatar los bronquios, va a llevar la sensación a nivel de los pulmones, el corazón y el cerebro. Va a paralizar la digestión, puede paralizar la libido sexual, va a poder aumentar la percepción sensorial, va a pedirle al hígado que libere azúcar, que es el glucagón en el azúcar, y el que nivela el azúcar es la insulina, que es otra hormona que se produce en el páncreas. Moviliza todo el cuerpo con el fin de que el cuerpo pueda salir de la situación que causa el problema. Por eso no es bueno estar en ayunas por mucho tiempo. Nosotros los que nos dedicamos a la medicina nos embebe el trabajo y a veces no comemos en todo el día, desayunamos y al último cenamos como es mi costumbre. Pero yo tengo el riesgo de que en el futuro, cuando ya esté más viejo, tenga insuficiencia renal o que el glucagón aumente en mi hígado
y me cause algún tumor y puede ser maligno. Pero voy a tocar madera para que eso nunca pase, para seguirles dando estos cursos por mucho más tiempo más. El primer endocrinólogo que habló de estrés, el doctor Selye, hace un siglo más o menos, fue el primero que habló del eje hipotálamo-hipófisis. Más tarde el doctor Laboria retomó el estudio y habla de dos reacciones de adaptación, el ataque o la huida. El sistema parasimpático. Existe igualmente el sistema parasimpático porque es paralelo al otro sistema. También se llama vago porque el nervio vago es uno de los nervios más importantes de este sistema. Va a ir sobre todo a nivel de pulmones y estómago. Me decía mi hijo, entonces por eso me pusiste vago. Le decía, no, güey, yo no te puse vago por el sistema nervioso, porque eres muy nervioso. Te puse vago porque también así se les llama a los niños, a los adolescentes que son muy traviesos y que nada más les gusta andar vagando por las calles y con sus amigos. En medicina lo llamamos el sistema de recuperación. Es el sistema que va a ralentizar el corazón, va a volver a poner en marcha la digestión, va a permitir que vuelva la libido sexual, la sangre va a llegar a la periferia, a nivel de la piel, da una sensación de bienestar, ganas de descansar, de dormir. Permite al cuerpo regenerarse, repararse y recuperar. Por lo tanto, tenemos biológicamente estos dos sistemas que son muy estudiados y que corresponden a dos realidades biológicas que afectan totalmente a las dos fases biológicas de la enfermedad que hemos visto anteriormente. Para todos aquellos estudiantes que estudiaron energía cuántica, esta información les va a servir bastante para cuando estén rastreando el sistema nervioso, sepan exactamente cómo funciona todo este sistema y sepan equilibrarlo de manera eficaz para con sus pacientes. Ese curso se lo recomiendo bastante, está buenísimo. Trae cómo desarrollar la intuición, te permite visualizar cuáles son los sistemas que están mal en el cuerpo y cómo repararlos. También este curso de biodescodificación te va a dar la pauta para que hagas grandes curaciones. Durante el día estamos en un estrés ligero y por la noche pasamos en un relajamiento en una recuperación, porque a partir de las 5 de la mañana aparece una hormona del estrés que llamamos cortisona, que se segrega y hace que estemos cada vez más alerta. Al final de la tarde esta hormona se fabrica menos. La glándula epífisis o pineal segrega melatonina y nos relajamos. Es por eso que muchos doctores recomiendan mucho la melatonina de 3 miligramos o de 4 o de 5. Yo recomiendo solamente la de 3 para que nos ayude a relajarnos y a dormir profundamente, porque para mí el sueño es parte de la alimentación. Si no duermes bien, vas a andar con sueño todo el día, no vas a pensar bien y no vas a dar el rendimiento que deberías de dar. Durante la noche los sueños son pequeños, estrés, y durante el día tenemos momentos que estamos más cansados, más o menos cada 90 minutos. Más o menos 30 minutos para uno es una hora, para otros 2. Son ciclos de estrés, recuperación. Por eso hacemos pausas en los seminarios. Yo cuando doy un curso no lo doy de corrido. A lo mejor podemos estar 45 minutos para que el alumno capte toda la información que les doy. Algunos me dicen, doctor, es muchísima información la que nos está dando en unos minutos. No se preocupen, le digo, porque para eso tenemos los libros de consulta que son muy eficaces y que no necesitan aprenderse absolutamente nada de vocablos. Lo que sí necesitan aprenderse es la metodología con la que aplicamos este tipo de terapias. Son ciclos de estrés recuperación, por eso hacemos pausas en los seminarios, como se lo repito. En una ocasión me invitaron a dar una conferencia de medicina ortomolecular. Yo era el último conferencista. Los alumnos estaban desde las 8 de la mañana
y a mí me tocaba a las 8 de la noche. Los alumnos estaban extremadamente cansados. Ya no querían saber nada del curso. Yo sabía que no me iban a poner atención en la clase de medicina ortomolecular. Y les dije, ¿saben qué? Les voy a dar una relajación total para que todos esos conocimientos que adquirieron en esta conferencia los asimilen mejor, que se sientan más descansados, más relajados y que despierten sus sentidos y que aprovechen todo este curso que les dieron los demás compañeros. Y ya los empecé a relajar, los empecé a llevar a un momento feliz, a un momento agradable, donde se relajaron completamente. Les di una especie como de hipnosis consciente y eso hizo que después de un rato estuvieran súper descansados, querían seguirle ya. Dice, oiga doctor, ¿por qué no nos explica eso de cómo se hace ese relajamiento? Le digo, porque ustedes ya están muy cansados, no queremos seguirle. Para no hacérselas tan largas, duramos todavía una hora más, pero con puro relajamiento les enseñé a relajarse cuando estuvieran en ese tipo de estrés. Sin más preámbulo, continuamos. Estrés. Durante la noche más o menos cada 90 minutos hay un estrés muy importante que es el sueño. Pero cuando ocurre un shock biológico, el nivel de estrés aumenta y pasamos a simpatoconía. Empezamos a estar alertas, en funcionamiento para sobrevivir, de adaptación, y todo nuestro cuerpo está de forma general en simpaticotonía. El corazón se acelera, la digestión se para, todo lo que está descrito en los libros de medicina. En un momento dado se encuentra la resolución, entonces se pasa al estado de vagotonía con una especie de dilatación, de relajación, de apetito, tenemos calor, pero en simpaticotonía se siente frío. Ahora, para hacer más didáctico este curso, vamos a ver los síntomas generales a nivel de la simpaticotonía, a nivel del resentir emocional, a nivel psíquico. Estamos como nerviosos, frágiles, como obnubilados, pensamientos obsesivos, ritmo diurno permanente. A nivel vegetativo, pérdida de peso, pérdida de apetito, vasoconstricción, manos frías y pies fríos, insomnio, despertares frecuentes y también puede haber hipertensión arterial. A nivel del cerebro, cuando hacemos un escáner, hay una imagen muy particular como si fuera una diana. Lo vamos a encontrar en el tronco cerebral. Si se trata de un conflicto arcaico, va a estar a nivel del córtex. Si se trata de un conflicto relacional, si se trata de un conflicto de marcar el territorio, va a estar en una zona muy precisa. Si es un conflicto de identidad, se encontrará en otra zona del cerebro. Este curso abarca muchísimo, si nosotros quisiéramos, del sistema nervioso, bastante. Yo creo que tardaríamos meses en estar explicando el sistema nervioso porque es muy complejo. Es mejor que cualquier computadora del mundo. Ni siquiera Google tiene una computadora como nosotros, porque hay neuronas que se encuentran trabajando de una forma excepcional. Al nivel del cuerpo tenemos un órgano que se encuentra estimulado por la zona y de esta manera va a limitar el estrés de todo el cuerpo, porque es el que se va a encargar del conflicto. Es decir, que al principio el cuerpo está globalmente en un estado de simpaticotonía y luego es solo una parte del cuerpo que está en simpatocotonía. En fase de estrés se tiene frío, como hemos visto antes, pero hay gente que cuando está estresada tiene mucho calor, porque para ello tener calor es la solución a su conflicto. Por ejemplo, en caso de la madre que iba a trabajar fuera toda la semana y el niño tenía fiebre, pero no tenía gripa. Cuando llamaba a su madre y le decía que llegaba por la tarde, la fiebre desaparecía en media hora. Pasa en este entonces en fase de reparación, cuando el conflicto es activo tiene fiebre, porque si no recibió calor del exterior, lo voy a generar yo mismo. Es el conflicto activo, pero es el nervio vago el que va a permitir el calor, porque esto está determinado por el sentido biológico. ¿Qué les parece?
Ahora vamos a ver los síntomas generales de la vagotonía. A nivel psíquico nos sentimos más tranquilos, más relajados, más en paz. Se tiene un ritmo nocturno permanente, al igual que el diurno. A nivel vegetativo, gran cansancio, mucho apetito, sensación de bienestar, fiebre, trastorno para dormirse hasta las 3 de la mañana, vasodilatación periférica, o sea, manos y pies calientes, y puede tener hipotensión. A nivel cerebral, vamos a empezar un edema. Habrá agua que va a reparar las neuronas, porque aquí las neuronas estaban muy hiperactivas, estaban en un hiperfuncionamiento, en una fase funcional, y aquí es una fase orgánica. En el estrés hay más función. Hay acumulación de neuroglía, tejido conjuntivo cerebral. El cerebro en esta zona se vuelve más duro y más rígido. Si este estado se cronifica, puede llegar a formar un quiste. Que por cierto, quitar un quiste o un tumor en el cerebro, quiero decirles que está cañón, está muy difícil. Y por lo regular el paciente es un paciente terminal. Pero si nosotros damos una terapia alternativa, podemos hacer vivir a ese paciente por mucho tiempo. Es cuestión de llegar a sus fibras más finas, a su mente, a su inconsciente, a su hipotálamo, para que este paciente tenga nuevas esperanzas de supervivencia. En la reparación, las células gliales, que son las células que alimentan a las neuronas, que las reparan, que les dan soporte, que eliminan los desechos de las neuronas, que hacen el nexo entre la sangre y las neuronas, estas células gliales se van a multiplicar, se hinchan de agua. Esto puede provocar migrañas, puede provocar tumores de cerebro, en este caso el conflicto dura años y años si no pasa desapercibido. Pero con biomagnetismo ustedes van a percibir a través de la energía de la persona si tiene o no un problema en el cerebro. Porque los síntomas son muy nítidos. Puede estar en consulta, puede estar haciendo cualquier cosa y de pronto cambia de parecer y se quiere ir a alguna otra parte. Hay una descoordinación en su sistema nervioso y puede tener actitudes extrañas también, o puede tener problemas de la visión, puede ver doble, se pueden afectar los nervios ópticos, en fin, hay muchísimos síntomas que nos pueden llevar a un tumor en el cerebro. Inclusive dolores de cabeza cuando el tumor ya está empujando la masa craneal frontal de, de nuestra cara. A nivel del cuerpo, hay de forma global vagotonía. Los síntomas generales es que hay relajación, hambre, tenemos calor, la sangre está en el exterior. Todos los detalles de los síntomas están en los libros de la medicina. Yo tengo estudiando medicina, que agarré mi primer libro de anatomía desde los 14 años. Me fascinó. Yo pienso que era como de esos artistas que son muy famosos, que desde chicos les gusta lo que hacen. Y hasta la fecha tengo 67 años. De 14 a 67 años son muchos años. No le he calculado cuántos, pero desde ese entonces estoy estudiando el cuerpo humano, la mente humana y sus emociones. Y en lo personal me ha dado mucho resultado en mi vida diaria. Y lo máximo es que he llegado a mis metas con mis pacientes, les he recuperado su salud y les he dado más felicidad. El órgano que estaba en conflicto activo va a pasar aquí a fase de reparación. Esto no quiere decir que se cure inmediatamente. Está convaleciente, entonces habrá síntomas de recuperación como la inflamación, la infección, algunas veces hemorragias. Si por ejemplo yo he resentido que me han hecho una agachada, la solución es eliminar, como dicen los españoles, la guarrada o la agachada o el mal rato que me hicieron pasar. Así que voy a tener diarrea y ese es el nervio vago el que va a permitir esta diarrea. Globalmente estoy en estado de simpaticotonía, pero localmente me estimula el nervio vago. Si yo soy un niño
ya pasó mucho tiempo. Y me falta mi madre, también me faltó mi madre. Puedo estar en estreñimiento porque voy a querer guardar el agua en mis intestinos. El agua está muchas veces asociada a la madre, al femenino. Es el nervio simpático el que permite esto, entonces estoy globalmente en simpaticotonía y localmente también en simpaticotonía. Otro ejemplo es la úlcera de estómago. Todos los médicos asocian úlceras con estrés. El doctor Hammer asocia la úlcera con la contrariedad de territorio. ¿Cuál es el territorio de la úlcera de estómago en cirugía? Se corta el nervio vago y ya no tienes más úlceras en el estómago. Entonces, si es que es el nervio vago el que localmente provoca la úlcera, en cambio seguimos estando en estrés, en simpaticotonía. ¿Cuál es la implicación terapéutica para nosotros? Los síntomas físicos no son suficientes para certificar que una persona está en simpaticotonía o vagotonía. Los síntomas nos pueden orientar sobre una de las dos fases. La persona está cansada, de repente vuelve a tener apetito, tiene calor. Esto parece más vagotonía. Pero solamente hay una manera de saber que la persona está en vagotonía. ¿Cuál es? Que tiene apetito sexual. No es el caso de la persona linfómana. Ella puede estar en conflicto activo si tiene conflictos de frustración sexual u otros conflictos, como sería el caso del conflicto de ovario que se encuentra en el tercer nivel y que en el conflicto activo produce más estrógenos y la libido es muy importante. Una cosa muy importante, ¿cuál es la manera de saber si estamos en vagotonía para todos los síntomas? La única manera de tener certeza es conocer el biochoc. Y cuando la persona se reorienta al biochoc, ¿existe una emoción? ¿Sí o no? Si a este niño le hablan de mamá, cuando él tiene mucho calor, le dicen que la echa de menos y llora, por ejemplo, aquí sabemos que hay un conflicto activo. Antier estaba en contacto con una persona, con un paciente, y estaba viendo sus dificultades de salud. Entonces, no voy a mencionar su nombre por razones obvias. Nosotros los doctores tenemos un cierre en nuestra boquita para no abrirla cuando son cuestiones reservadas. Y esto se llama ética profesional. Desconfía de tus certezas porque la sintomatología orienta, pero no más. Por ejemplo, para el doctor Hammer, la citis, agua en la cavidad peritoneal, vagotonía, pero la biología puede decidir poner agua en el vientre igualmente en el estado de simpaticotonía para proteger sus intestinos. Lo que es importante comprender aquí es que durante el transcurso de la terapia y en los días siguientes los síntomas se pueden agravar y pueden aparecer nuevos síntomas desagradables y los pacientes deben de ser informados de ello, porque si no, los síntomas de reparación pueden crear un biochoc y es lo que llamaríamos un conflicto reprogramante, es decir, mis propios síntomas crean una emoción negativa y esto paraliza la reparación. Volviendo al caso de mi paciente que los dejé esperando la respuesta, este paciente traía esemas en las manos. ¿Pero por qué esemas en las manos? Yo dije, bueno, si trae esemas en las manos, es del padre. Entonces ya empecé a platicar con ella qué le había pasado. ¿Qué le había pasado de chica? ¿O cómo era su relación con su padre? Y ella me tuvo tanta confianza que me platicó que su padre quiso abusarla sexualmente. Entonces se entiende, ¿no? El porqué de la emoción lleva a una enfermedad. Siguiendo con el otro tema, ¿por qué en simpaticotonía el cuerpo fabrica cortisol? Y el cortisol es un antiinflamatorio. Uno de los grandes síntomas de la vagotonía es la inflamación. Entonces el trabajo de reparación está frenado o paralizado. Esto puede encontrarse en el caso del acné. Nos sentimos ensuciados, han ensuciado nuestra imagen, hay pequeños granos bajo la piel, pero que apenas se ven.
Y cuando el adolescente soluciona el conflicto, hay un acné muy inflamatorio. Esto le vuelve a colocar en estado de estrés, de repente tiene menos acné porque el cuerpo fabrica un poco de cortisona, pero entonces está más tranquilo, más seguro acerca de su imagen, vuelve a colocarse en vagotonía, vuelve a hacer más granos y puede seguir así durante años. He tenido muchas pacientes con este problema y a todas ellas les tenía que decir lo mismo. Atención, que cuando mejores vas a empeorar. Está cuando una paciente terminal, yo tuve hace un poquito de tiempo, que aparentemente se estaba recuperando muy bien, era paciente terminal, se los aclaro, se estaba recuperando bien y empezó a comer, le dieron un montón de cochinadas porque se le antojaba el pozole, el menudo, las carnitas. Y pues lo que hizo la familia, como sabían que ella iba a fallecer, iba a morir, le empezaron a dar todo lo que ella pedía. Entonces yo le dije a mi paciente, porque estaba muy contenta porque pues ella, después de no comer nada, estar bien flaquita, empezó a comer mucho. Y le dije, ¿sabes qué? Espérate lo peor, porque tu mamá posiblemente muera ya en estos días. Y dicho y hecho, como a los 3, 4 días fallece la mamá. ¿Se fijan cómo todo está relacionado? Yo los invito a que aprendan este maravilloso curso de biodescodificación porque hay mucho que aprender de él para nuestra propia vida, para nuestra propia actitud de cómo tomar las cosas, para vivir muchísimos años, porque tú vas a ser el maestro de maestros de esta gran obra como es tu cuerpo. Entonces, yo te invito a que te inscribas de inmediato a este curso. Llevamos 11 módulos, estoy haciendo de 1 a 3 diarios, pero ya te puedo mandar los que ya tengo hechos y yo lo hago con infinito amor para que tú aprendas, para que te desarrolles como persona, como terapeuta, como doctor, porque aquí vas a aprender bastante, vas a tener otro enfoque de cómo curar las enfermedades. De mi parte, soy tu amigo y profesor, el doctor Mario. Te espero en alguno de mis cursos o también en este curso online y te quiero mandar un fuerte abrazo con todo mi amor. Que Dios te bendiga.